Causa en Común que esté con nosotros esta tarde. Luis Carlos, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por tomar esta conversación. A 3 años de la creación de la Guardia Nacional, ¿qué balance tiene la organización Causa en Común sobre esta corporación? Ya que, aunque el nombre es diferente, básicamente es la misma estrategia que se ha venido siguiendo por sexenios. Desde que está el sexenio de Felipe Calderón, se retomó esta idea de tener operativos permanentes militarizados en las calles, que básicamente es que el ejército haga patrullaje y rondines por las calles. Esto, tristemente, es la misma estrategia desde ese sexenio, con el intermedio y ahora en este en el que transcurre. Y pues como estamos viendo en tus imágenes y como estamos viendo en los datos, pues ha tenido los mismos resultados que tuvo en los sexenios pasados. La violencia no disminuye, los crímenes no disminuyen, y al revés, el tener al ejército de forma permanente en las calles, sin tener un programa de justicia y de seguridad, sin tener una reforma policial, lo que hace es que mantiene los niveles de inseguridad pues altísimos, como los tenemos en México desde el año 2006. Sí, Carlos Galindo, ¿cuántos elementos tiene la Guardia Nacional y cuántos vienen del Ejército y cuántos vienen desde pues instituciones de policía civil o bueno, que no sean militares, que sean civiles? La Guardia tiene, en su último informe reporta 104,000 elementos. La gran mayoría vienen de la Policía Militar, de Marina y de Defensa. Y aunque efectivamente se pasaron algunos elementos de la Policía Federal a la Guardia Nacional, pues ya están bajo el régimen de obediencia básicamente, de hecho, están bajo el fuero militar. Ya, entonces, no importa tanto qué tantos elementos vienen de dónde, sino básicamente hacia dónde está yendo la corporación. Y este es uno de los grandes problemas en México, aunque efectivamente, como bien lo mencionabas ahorita ante tu auditorio, el ejército goza de una gran aceptación entre la población. El problema es que no existen mecanismos de contrapeso y de supervisión a su actuación. Y esto es lo que ocurre con la Guardia Nacional, que entra bajo este paraguas de seguridad nacional, que básicamente es el mismo paraguas que utilizó, fíjate, desde Vicente Fox se utiliza este paraguas para tener el ejército en las calles. Y lo que ocurre es que este paraguas evita que la ciudadanía pueda monitorear y evaluar el desempeño de las corporaciones. ¿A qué me refiero? Que la Policía Federal sí era auditable, por ejemplo, y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos u otras instituciones podían revisar su actuación. Mientras la Guardia permanezca bajo el fuero militar y bajo el paraguas de la seguridad nacional, los ciudadanos de a pie no podemos evaluar su desempeño, y esto es importantísimo. Los ejemplos internacionales que tenemos de otras guardias, por ejemplo en Francia, en España, en Chile, lo que tienen son fuertes contrapesos que evitan pues violaciones a derechos humanos o que evitan abusos de autoridad, y esto es muy importante. Uno de los ejemplos que me parece más notables es que, por ejemplo, en España, lo que sería el símil a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tiene la atribución de tocar en cualquier cuartel, sin avisar, sin anunciar. Se puede llegar a cualquier cuartel donde se suponga que hay personas detenidas, a revisar las condiciones de la detención. Y esto es lo que no ocurre en México. Si recuerdas, esta fue una de las peticiones de los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que era: déjenos entrar a buscar a nuestros hijos a los cuarteles. Esto en España sí es posible, en México no, y esa es la gran diferencia, y eso es lo preocupante de que esté este paraguas del fuero militar y de la seguridad nacional. Ahora, cuando esto fue aprobado por el Congreso, por el Senado de la República, se aprobó una Guardia Civil con mandos civiles, es lo que se aprobó. De hecho, así viene en la Constitución. Habría de presentar el presidente alguna reforma constitucional en los próximos días para que la Guardia Nacional sea adscrita a la Defensa Nacional y que deje de ser parte de la Secretaría de Seguridad Pública. El mismo presidente ha reconocido que no tiene los votos para una reforma constitucional, pero esto lo pudiera procesar a través de un acuerdo, a través de un decreto, a través de una ley que requiera la mayoría simple en las cámaras. ¿Por qué se creó como una Guardia Civil?
se dijo que iba a ser integrada por civiles y la realidad es que la mayor parte de los elementos provienen del Ejército y de la Marina. Los mandos son militares, aunque administrativamente está ahorita en la Secretaría de Seguridad Pública, finalmente la quieren enviar a la Defensa Nacional. ¿Se le puede llamar entonces Guardia Civil a la Guardia Nacional? Evidentemente no le podemos llamar una guardia de carácter civil. Esto no puede ser así. Como bien lo dijiste, los mandos. Ahora, la pregunta de por qué se aprobó como una guardia civil, pues por la historia mexicana. ¿Y qué nos cuenta la historia mexicana? Que este país vivía con niveles bastante bajos de violencia en el sexenio de Vicente Fox. Tuvimos el periodo de menor cantidad de homicidios per cápita en el país en ese periodo. Y en ese periodo tuvimos la discusión de qué hacer con el sistema de justicia y que había que transformarlo en el sistema que teníamos de inquisitivo mixto, pasarlo al sistema acusatorio. ¿Qué es lo que hace Felipe Calderón en cuanto llega a la presidencia? Saca al ejército a las calles, a tener estos operativos militarizados en contra del narcotráfico. Y esto dispara de forma dramática los niveles de violencia en México. Y solo después de haber declarado esta guerra contra el narcotráfico y de haber creado esta crisis de violencia, acepta que pueda haber una reforma al sistema de justicia. Y esto estamos viendo que se repite en la historia de este país. Después de declarar la guerra contra el narcotráfico, las discusiones sociales, las discusiones que estaban moviendo la ciudadanía y la academia era: necesitamos regular el mercado de drogas. La guerra contra el narcotráfico no tiene sentido, es una guerra que se considera perdida en muchos otros países del mundo. Ahora el ejemplo más cercano que tenemos es Colombia. Pero muchos otros países están regularizando y regulando el mercado de drogas. Y este sexenio, ahora que entra López Obrador, en lugar de tomar estas discusiones de la sociedad civil, lo que hace es que mantiene la misma estrategia de tener el ejército en las calles. Entonces, pues la historia ya nos lo enseñó desde hace 3 sexenios, que los operativos militarizados permanentes no disminuyen la violencia. Lo que es necesario es tener una reforma nacional en cuanto a los mercados de droga, una reforma nacional en cuanto a la policía y particularmente a terminar con el proceso de transformación de la justicia penal en México. Sí, cuando se creó la Guardia Nacional también se dijo que sería por un periodo de 5 años, un periodo de ese tamaño, la presencia de militares en las calles, la participación de militares en la Guardia Nacional. ¿Qué va a pasar si no ocurre la reforma constitucional, que la Guardia vaya al Ejército mexicano? Finalmente esto pudiera terminar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ¿qué va a pasar si no se acepta su traslado al Ejército, a la Sedena? Tendrán que, transcurridos estos 5 años, regresar esos militares a sus cuarteles y entonces la Guardia Nacional se va a quedar con un porcentaje pues menor de civiles al frente sin elementos. No, esto que platicas es muy difícil que ocurra por la historia mexicana. La historia mexicana lo que nos dice es que la clase política en México hace todo lo posible por cambiar las leyes bajo los objetivos que ellos persiguen. ¿A qué me refiero? En el sexenio de Vicente Fox, la Suprema Corte de Justicia decretó que el arraigo era una figura inconstitucional. El arraigo estaba en varios códigos penales y en varios procedimientos penales de varios estados. Y la Suprema Corte dijo: no, esta figura que tiene en México es completamente violatoria de los derechos humanos y en particular viola la Constitución. Deberían de quitar el arraigo de cualquier código local. Que es una de las cosas que hace Felipe Calderón cuando llega a la presidencia, mete el arraigo a la Constitución. En lugar de aceptar que es una figura que viola los derechos humanos y quitarlo de todos los ordenamientos jurídicos del país, lo que hace es que lo mete a la Constitución y lo vuelve constitucional para que la Suprema Corte ya no pueda decir que es inconstitucional. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con la Ley de Seguridad Interior de Peña Nieto? Cuando Peña Nieto propone su Ley de Seguridad Interior, que básicamente es la misma idea de mantener el ejército en las calles, esa es la misma idea, se meten acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Y la Suprema Corte se tarda en decidir y se tarda en decir que esta iniciativa es inconstitucional. Y justamente lo dice, finalmente la Suprema Corte se pronuncia el día que ya estaba lista la iniciativa de creación de la Guardia Nacional. ¿Qué ocurre en el país? La Suprema Corte dice: no, esta ley de seguridad interior es inconstitucional, pero justo al mismo tiempo se mete la iniciativa de creación de la Guardia Nacional, que tiene los mismos efectos que quería Peña Nieto con su ley de seguridad interior.
Entonces, lo más probable, o sea, lo que vemos en la historia mexicana es que a pesar de que sepamos qué es lo que hay que hacer y a pesar de que tengamos más o menos una idea de hacia dónde hay que caminar para pacificar el país, lo que ocurre es que se acaban logrando algunas reformas legislativas, puede ser a destiempo, pueden ser transaccionales, que lo que hacen es permitir la continuación de esta estrategia fallida. ¿Cuál es la estrategia fallida? Pues la guerra contra el narcotráfico, la guerra contra las drogas y mantener estos operativos militarizados permanentes en las calles. Sí, y bueno, Carlos, si esto no ha funcionado, si los homicidios en el país no han cesado, si la violencia no ha terminado en el país, si los eventos, pues como lo que vimos en Guanajuato y Jalisco, estas últimas horas siguen ocurriendo, y si no participar en el ejército en estos operativos, entonces, ¿cuál sería la opción? ¿Cuál sería la opción para enfrentar estas situaciones? Afortunadamente la opción la estamos viendo en varios países, tenemos varios ejemplos internacionales de qué es lo que hay que hacer. El ejemplo más cercano ahorita es Colombia. El presidente que recientemente fue electo ya aceptó que la guerra contra el narcotráfico es un fracaso total y rotundo de la política internacional y particularmente en Colombia. Dice, esta guerra contra el narcotráfico ya fracasó y es más que evidente que no tiene ningún sentido ni razón de ser. Sentémonos a pactar la pacificación del país. Y es el ejemplo de Colombia, está ocurriendo ahorita, en estas semanas, en estos días está ocurriendo en Colombia. Este mismo tipo de ejemplos lo tenemos pues alrededor del mundo. El ejemplo más antiguo de esto es Portugal. Portugal hace ya más de una década legalizó todas las drogas. ¿Por qué? Porque dice, las drogas son un problema de salud pública, no de seguridad pública. Y los policías y el ejército tienen que dedicarse a combatir homicidios, secuestros, extorsiones, feminicidios. No tienen que estar persiguiendo plantas ni a campesinos que siembran y cultivan plantas. ¿Qué pasó en Portugal? ¿Se disparó el consumo de drogas? No, para nada. Se mantuvo a niveles muy bajos y el gobierno tuvo la posibilidad de tratarlo como un problema de salud pública. Muy probablemente esto es lo mismo que ocurre en Colombia, entonces haríamos bien en ver lo que está ocurriendo en otros países y tomar ejemplos de pacificación de otros países. Particularmente hay que poner mucha atención del proceso de pacificación que va a ocurrir en Colombia justo ahorita, en estos días, en estas semanas. Carlos Galindo, investigador de la organización Causa en Común, muchas gracias por tomar esta conversación. Estamos en contacto para futuras entrevistas, si le parece. Muchas gracias, un gusto saludarlos. Hasta pronto, igualmente. Continuamos.